estamos aquí con José Mauricio, psicólogo de profesión, quien tiene más de 3 años practicando lo que es la hipnosis regresiva, que para mí es algo, un concepto quizá algo me suena de Brian Weiss, pero creo que a lo mejor, José, tú nos puedes decir mejor de lo que se trata. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí contigo. La verdad que es una profesión muy bonita que da muchas enseñanzas y es muy gratificante poder ayudar a las personas. Y ya que mencionas el libro de Brian Weiss, es uno de mis libros de cabecera preferido porque la verdad que fue como de donde me agarré para comenzar con este tema. Quería experimentar lo que el libro nos comenta y en la teoría tenemos, por decir, unos pasos a seguir para llegar a este tipo de hipnosis regresiva, pero lo que nos menciona este libro, que se los recomiendo a todas las personas que nos están escuchando, habla de muchas cosas muy interesantes de cómo el ser humano en su infinita cadena de evolución, de pasos, de sucesos que tiene que ir dando vida tras vida para poder irse mejorando y como estos muchas veces en vidas anteriores nos van formando o nos van dando enseñanzas y este libro es maravilloso, la verdad. Yo saqué muchas Eh, cosas y muchas enseñanzas muy bonitas de ahí. Muchas vidas, muchos sabios, ¿cierto? Sí, es muy bonito ese libro, la verdad. El de muchas vidas, muchos maestros también, yo lo conozco aquí. También, claro, ese es otro. La verdad es que me gusta mucho la idea de que puedas ser psicólogo y aparte combinar esta parte más holística, que es un poco más de la psicología, no sé, como de transmutación, podría decir, como más del lado de Jung, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Se usa un método llamado método ericksoniano para poder entrar con la persona a este estado que a mí me gusta llamarlo de conciencia expandida, más de conciencia alterada, porque cuando callas la mente y entras en una sesión de hipnosis regresiva, tienes acceso a ese conocimiento interno que está dentro de ti. Y la parte interna, a mí me gusta, o más bien dicho, he logrado identificarlos de la siguiente manera como los cuerpos físicos y energéticos se presentan en las diferentes sesiones. Tenemos el cuerpo mental, que es prácticamente con el que nos desarrollamos en el día a día, pero este cuerpo mental tiene muchas estructuras mentales, muchas ideas, muchos aprendizajes, muchas creencias que generalmente son falsas, que generalmente modifican y van moldeando nuestra vida. Tenemos nuestro cuerpo emocional, que muchas veces es el más descuidado, muchas veces es aquel que sufre en silencio y es aquel que guarda todos estos rencores, todas estas situaciones que muchas veces no nos permiten fluir con la vida. Y el conjunto de todo esto, lo que me gusta llamar es el cuerpo energético, que es en sí un doble cuántico de lo que nosotros somos, de lo que nosotros vivimos, pero en este otro estado energético, en este subconsciente, en donde tiene acceso a toda la información del universo instantáneo. Y tan solo hay que sabernos escuchar, hay que saber acallar esta mente y poder conectar con esta maravillosa sabiduría interna que todos tenemos. El yo superior vendría siendo nuestro yo que ya trascendió, ¿cierto? Como que ya está, digamos, por encima de las limitaciones de esta 3D. Sí, la verdad que sí. Yo lo veo que son como maneras de nombrar, porque el ser humano tiene mucha necesidad de darle nombre a las cosas, de darle un significado. Y el yo superior podría ser el mismo al que nosotros llamamos alma o espíritu, o este cuerpo energético que yo te estoy comentando. Pero es ese yo más adentro, más superior, más sabio, es aquel que está observando la experiencia que estamos haciendo como seres humanos. Es aquel que sufre con nosotros, es aquel que ríe con nosotros con nuestros éxitos, es aquel que aprende, es aquel que experimenta esta fisicalidad que es tan maravillosa. Está más allá del tiempo, ¿no? Pues está más allá de lo que nosotros conocemos como realidad, podría estar en todas las vidas que hemos tenido o en todos los lugares donde provenimos como alma.
Sí, exactamente. Es el acceso instantáneo a todo lo que tú eres, desde el propio inicio de la creación. Es la dimensión en donde se encuentra, en donde el tiempo no existe. Y muchas veces en las sesiones que he venido realizando, es como darse cuenta que esta fisicalidad, esta vida, vivimos no en una tercera dimensión como es conocida o generalmente llamada, sino en una dimensión del tiempo, porque aquí el tiempo es como que tiene un antes y un después, como una sensación de espera para que pasen las horas. Y esa espera no es más que una distancia que recorre nuestra vida, nuestra línea de tiempo. Y cuando hablamos con nuestro yo superior o nuestro cuerpo energético, el tiempo es instantáneo. Y los cambios que tú puedes hacer en tu forma de ser, en tu forma de pensar, de una forma holística o terapéutica para mejorar, para eliminar traumas, para mejorar tu calidad de vida, es tan solo darse cuenta del problema. Y es tan fácil para la parte energética que lo modifica. Va muchas veces vidas atrás donde hubo un problema que no se resolvió, va muchas veces a su propia niñez o inclusive a futuro, porque es capaz de proyectar su propia experiencia en esta línea de tiempo que tenemos, o a su vez es tan maravilloso que puede cambiar de línea de tiempo instantáneamente. Exactamente, es como algo, esa voz que tenemos desde el yo superior es como algo que muchas veces nos orienta, ¿cierto? Para poder tomar buenas decisiones, como más allá de las opciones que tenemos, es como una opción que está ahí como en la parte del, yo le llamo instinto, pero podría ser otra la palabra en realidad. Sentido, percepción, como un nivel de percepción diferente, ¿no? Que el normal con el que habitualmente es sensorial de los cinco sentidos. Esto vendría siendo otro sentido, ¿cierto? Sí, precisamente, es aquella voz interior, aquella intuición que muchas veces no escuchamos y está completamente alineada a nuestros verdaderos deseos y objetivos que queremos experimentar. Pero al final del día, aunque la decisión sea buena, sea mala, aunque sea todo un éxito o todo un fracaso, el deseo que tú estás queriendo manifestar para esta parte que no comprende, que no está fronterizada o limitada por lo que es bueno o es malo, al final del día es información, es experiencia y como tal la disfruto, porque esta información que es adquirida a través de la propia experiencia es como un cimiento más para poder construir algo más grande, algo mejor, algo diferente. Y eso es algo que he visto en muchas sesiones, que todo lo que aprendemos de vidas anteriores las vamos usando para mejorar la presente y para proyectar una mejor inclusive a futuro. Así es. Me llamaba mucho la atención tu voz, como ahora también me llama la atención, que es bastante profunda, digamos, en el sentido de poder transportarte a lo que estás hablando. O sea, tiene un don aparte con la voz que produce un efecto sedante. Así que en realidad vi un poco de lo poco que escuché, digamos, de tu podcast, la verdad me llamó mucho la atención esa capacidad de poder transportar a la persona a lo que tú estás, digamos, transmitiendo, lo que tú estás captando, porque entiendo que es como un tipo de canalización lo que tú haces en el momento de sanar. Sí, muchísimas gracias por tus halagos, en verdad. No me lo esperaba, pero muchas gracias por tus palabras. Y es verdad, yo lo siento que es más la emoción o la intensidad con la que puedo tratar de hacerte sentir lo que estoy vivenciando en ese momento. Si me permites comentarte un poquito cómo nació este tema del podcast y cómo nos decidimos hacerlo, Sí, fue por supuesto. porque en tantas sesiones que hemos venido haciendo, generalmente yo era quien guiaba a la persona. Yo practicaba el método ericksoniano y le hacía que se relaje, que disperse su mente y empezábamos a trabajar con su propio subconsciente. Pero resultaba que yo empezaba a sentir lo que la persona me estaba sintiendo.
empezaba a visualizar lo que la persona estaba comentando. Y muchas de las preguntas que yo hacía era como una conexión telepática instantánea con la persona, que las respuestas me venían a mí y le venían a la persona. Entonces me decidí por darle un giro de tuerca y conectar energéticamente desde este otro mundo energético, esotérico, subliminal, en el cual nuestros cuerpos también tienen una vida, tienen una propia experiencia. Y decidí intentarlo y empezamos a hacer las sesiones de esa manera, conectando directamente con la persona que desea hacer la sesión y a través de su yo superior, de su alma, de su cuerpo energético, que directamente nos comunique qué es lo que está pasando. ¿Por qué Exactamente. el Bajo ese porqué de con- muchas situaciones? Perdón que te Sí, interrumpa. Bajo el contexto de lo que sería la sanación, entonces emerge esta canalización natural, que no es otra cosa que el contacto con su cuerpo energético, desde donde llega una especie de retroalimentación, ¿cierto? exactamente, así es. Y déjame decirte que es muy, muy bonito y muy fluido y a la vez es muy rápido, porque generalmente en la persona cuando entra en sesión, a veces por miedos, por angustias, por dudas que tiene, no se permite observar el problema, como que tiene miedo de ver en realidad cuál es lo que tiene que resolver para sanar su problema. Pero cuando yo conecto directamente con su parte energética, esta no tiene reparos, simplemente dice las cosas como son y muchas veces con palabras muy duras que acabo de escuchar, que a la persona que conecta con eso le mueve realmente hasta la fibra más sensible porque es lo que le están mostrando aquello que no se atreve a ver. Sí, bueno, yo te puedo comentar de mi parte, yo también soy sanadora y el problema que tengo actualmente es que yo hacía lo mismo que tú, pero no sé cómo lo manejas tú y eso va a ser lo interesante también de esta conversación, es que se queda abierto una especie de portal después de lo que uno realiza con esta persona, por más que uno se proteja y hace como una serie, toma una serie de prevenciones, queda abierto una especie de portal, no sé a qué se debe, cómo has vivido tú? Esa parte, ese background o esa especie de situación que no es tan positiva para el terapeuta respecto a la contraparte energética, que no sé si son los egregores, que tampoco dije cuáles, pero tampoco quiero Perfecto. decir cuáles. Sí, te entiendo y es una excelente pregunta. Y para poderla contestar, tengo que mencionar que la base terapéutica con la que yo trabajo es el empoderamiento personal. Es darse cuenta que tú eres dueña de tu espacio. Tu campo energético es tu casa, es tu lugar. Y todo lo que está ahí está porque tú se lo permitiste que entre ahí. Entonces nos damos cuenta que nosotros somos víctimas de nosotros mismos, somos víctimas de lo que permitimos que nos pase. Y cuando Sí. logras entender esto, es tan fácil de empoderarte de tu lugar, de tu cuerpo, del espacio, de tu vida, en donde ya no permites que nada de esto suceda, no permites que nada de esto te afecte. Y para protegerse, Perdón, sí, sí, sí. cuéntame. No, 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 Y continúa. para, y para protegerse de estos canales que quedan abiertos, tan solo hay que entender un concepto que es muy importante, es la co-creación. Como seres energéticos tenemos la necesidad y la habilidad de crear en nuestro propio espacio ideas, sueños, pensamientos, proyectos. Pero en este momento tú y yo estamos conversando. Son dos campos energéticos que están intercambiando energía, información, están co-creando algo nuevo, están creando esta información que se está sumando de entre los dos y está creando algo nuevo. Y esta es una co-creación. Y el rato que esta sesión se acabe, esta conversación termine, cada uno se retirará a su propio campo y esta creación será una co-creación nueva. Y depende de ti y depende de mí como seres energéticos responsables, creadores, alimentarla, mantenerla o simplemente eliminar. Por supuesto. Entonces, sabiendo eso, que tú eres dueña de la energía, si no permites, no deseas que estos canales quedan cerrados, es tan solo deseo de voluntad.
y la voluntad es tan fuerte, es tan poderosa, que es la verdadera fe que mueve montañas. Al parecer, según lo que tú me estás diciendo, que le encuentro total sentido, esto ha sido entonces una preparación para mí, porque había muchas cosas que yo no sabía. Yo en realidad lo hacía de muy buena fe y pensaba que bastaba con el deseo de sanar, de ayudar y de usar mi don. Pero en el minuto que empecé a darme cuenta con que, aparte de las energías muy positivas, que había como una especie de contraparte, pues también empecé en mi vida personal a vivir una serie de como situaciones que tuve que superar para lograr un mejor entendimiento justamente. Bueno, y ahí viene todo un tema, porque es también un despertar. Justamente fue unos 2 años creo que de lo que pasó, pasaron muchas cosas en realidad, que antes de la pandemia, yo vivo en Chile, antes de la pandemia acá en Chile también habían pasado lo que se llamó el estallido social. Y entonces unos 2 años antes de esta situación y por supuesto durante y entre medio de todo esto, pues me tocó pasar una serie de situaciones que yo llamo, fueron como un trampolín, un despertar bastante importante de lo que se trata, lo que ahora hablamos, esto de haber salido de la Matrix y todo este cuento que ahora se usa como en lo popular, pero que sin duda significa haber tomado una serie de decisiones previas a nivel personal, digo. No sé cómo ha sido para ti esto, si ya venía incorporado o si también te pasó que fue un proceso. Sí, déjame comentarte que todo es parte del propio proceso interno de manera inconsciente que se va dando. Porque si tú te das cuenta y recapitulas desde tu propia niñez, tu forma de ser no ha cambiado, tan solo se ha modificado, se ha adaptado a las diferentes etapas que vas viviendo en tu adolescencia, en tu adultez, en el proceso en el que estás. Pero tu esencia, aquella niña que nació jovial, feliz, con ganas de experimentar, de vivir la vida, sigue estando, sino que a veces no la permitimos salir o a veces está atrapada a través de todas las creencias que nos hacen creer alrededor de la vida que vamos desarrollando. En mi caso fue lo mismo, yo tuve la oportunidad de todos los días aprovechar el viaje que hacía de mi casa al trabajo, que es más o menos 1 hora de trayecto, de meditar, y practicaba la contemplación todos los días, todos los días, todos los días, hasta que empecé a despertar esta sensibilidad y este deseo de ayudar a las demás personas, porque el hecho de tú ayudar a alguien más es ayudar y te ayudan a la vez. Es como una retroalimentación. Y esto se va haciendo cada vez más grande y el deseo interno de aquel niño, de aquel ser estelar que está dentro de nosotros, que viene a hacer lo que tiene que hacer, como ayudar a las personas, cómo hacer feliz, cómo aprender un poquito de información, se va haciendo cada vez más grande y la intuición se va haciendo cada vez más palpable para las situaciones y para las ideas que tienes que ir concretando para llegar a este punto. Y una vez que me decidí a tomar este camino para empezar a detallar este nuevo sistema que le estoy practicando con una forma de canalización directamente desde la persona, han habido muchas sorpresas y mucha información que he ido despertando, tanto dentro de mí como información de las personas quienes entran en la sesión, es para ellas mismas. Entonces siempre es un compartir y un crecimiento exponencial de las personas que logran ayudar a las demás y a la vez ayudarse a sí mismas. Así es. Y dentro de este devenir de tu proceso, ya mismo se va a cortar por si acaso, pero de ahí volvemos a ingresar. Veo si es que tengo que hacer una nueva invitación o si no, proseguimos, ¿te parece? Perfecto. Lo que quería preguntarte es, digamos, en medio de lo que uno canaliza, ¿cómo ha sido para ti? Bueno, una parte es la autoprotección, ya habíamos hablado del empoderamiento personal o tener esa línea directa, ¿no? Con ese yo superior. Pero aparte de eso, ¿cómo ha sido?
para ti lo nuevo que has podido ver, o sea, lo que has podido vislumbrar así como dentro del proceso que a lo mejor uno compara con el resto, no sé cómo decirlo, como más global y volviendo a tu parte, por ejemplo, lo que es sanar ancestralmente tu propia línea, así que hay algo que sanar. Esa parte, ¿cómo lo has integrado? ¿Cómo lo has manejado? Bien, es una excelente pregunta porque nos lleva al siguiente punto, que lo que en verdad nos enferma o nos salva son nuestras propias creencias. Y el hecho de albergar esta creencia de que tengo que sanar mi línea ancestral, tengo que sanar mis conflictos con mamá, tengo que sanar mis conflictos con el dinero, esa propia creencia es lo que te hace daño. Porque si bien recuerdas que todo lo que tú crees, lo creas. Y yo desde el principio siempre fui muy escéptico ante todo, cuestionaba todo, cuestionaba lo que veía, lo que no veía, lo que creía, lo que no creía, lo que veía en las sesiones y siempre tratando de corroborar el porqué, a dónde nos lleva qué situación, a dónde nos lleva qué problema. Y yendo cada vez más y más profundo tratando de encontrar el porqué de las cosas, nos dimos cuenta que son las creencias las que nos atan. Creencia en lo que necesitas un ser superior para ser salvado, la creencia de que necesitas un ángel de la guarda, la creencia que necesitas un maestro ascendido para que te guíe, La la culpa. creencia misma y la culpa, todo viene de ahí, de la creencia, creer que tienes culpa, creer que mereces sufrir, creer que mereces ser feliz, O que está creer en que tus mereces manos vivir en la también, miseria. que está en tus manos poder sanar algo que no eres tú, son tus ancestros. Eso mismo, cuando te das cuenta de eso, te despojas de la creencia. Porque muchas veces veía yo como un ejemplo para dar contexto. Si a ti te heredan una finca que está endeudada, ¿la aceptarías o no la aceptarías? Depende, Está en pero ti la decisión, aceptarlo o no aceptarlo. Entonces es lo mismo, si tú aceptas esas creencias, estas deudas, estos pactos ancestrales, pues son tuyos. Y cobras lo que te corresponde y vives lo que te corresponde y lo peor aún sufres lo que te corresponde. Y es tan fácil para ti decir, no, yo soy una persona libre y soberana y yo manifiesto mi propio destino. Yo soy dueña de mi propia energía y yo veré cómo hago mis cosas. Y cuando haces eso, te das cuenta de que la responsabilidad de tu vida, de tus acciones y de tu futuro, de tu propio crecimiento está en ti y en nadie más que en ti. Y ahí te liberas de la creencia más grande, más terrible y que ha causado tanto daño a la humanidad desde mi punto de así vista. es. Así es porque Es me he consultado con mi abuela y bisabuela y me dicen, mijita, no hay nada que yo tenga que hacer, no hay nada que yo pueda, tampoco hay nada que tú puedas hacer, ¿no? O sea, como un teléfono dañado. Entonces, pero hay el amor, eso sí, pero no hay así como una sensación como de qué podríamos hacer, no. Entonces, con eso, claro, yo también estaba convencida, porque hay muchas terapias hoy en día que, digamos, incluyen esa parte. A mí me parece interesante igual, pero claro, si lo ves desde un punto de vista, pues es como una pieza más en el tablero, ¿no? claro, claro que sí. El fin de la terapia es encontrar el porqué de las cosas. Cuando tú conoces el porqué, lo puedes cambiar porque lo estás viendo, porque eres consciente de que hay algo que está fallando y está en tus manos, porque es tu única responsabilidad cambiarlo y modificarlo. Exacto. Con respecto del ego, pero también de lo que tú mencionabas, que mientras uno está canalizando puede como que llegan falsos mensajes. ¿Te ha pasado eso? Eh, ya, te comentaré un poquito cómo es el proceso que yo hago. Cuando conecto con la persona, es tan solo su voz, fíjate. Es tan solo su intención de conectar, de verla, de observarla. Y puedo conectarme con esa persona y verla. Es como que me teletransportar hacia donde está su parte energética. Y con su Exactamente. permiso, su autorización, me comunico con ella, la toco, leo su campo energético y confirmo con una
con una intuición de certeza, no es de conocimiento, es de certeza, De es algo que tú certeza. sabes, Ujú. de certeza. Y cuando está ahí me permite ver, porque eso es tan hermoso de esto, que eres tú mismo quien abre el telón, quien abre las cortinas para poder mostrar lo que necesitas sanar en ese momento. Entonces empiezo a leer el campo energético, que muchas veces son sensaciones, son intuiciones, son pensamientos, son imágenes que vienen muy rápido. Es como una cadena de información súper rápida. Es tan rápido que a veces yo no logro expresar completamente lo que me está tratando de transmitir. Y la Exacto, confirmación se da. nuestra capacidad cognitiva es limitada, a pesar de... Sí, 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 ciertamente es así. Y la confirmación de lo que yo estoy viviendo me lo da la propia persona con la que estoy conversando. Entonces es como que ambas partes se compenetran, la parte energética de lo que está hablando y la parte física racional que está dando caos, le está haciendo sentido todo lo que yo le estoy diciendo. Porque al final de cuentas yo no la conozco a la persona, yo no sé quién es esa persona. Toda la información viene de su parte energética, de su parte subliminal. Así es. Y lo... A mí lo que me gustaría para futuro es expandir este sistema, haciendo cursos con personas que les guste este tema para que por su propia intuición, quienes conecten con esta información, puedan desarrollar con esta misma técnica para ayudar a las demás personas. Y así vamos creciendo, nos vamos ayudando mutuamente siempre para tener más conocimiento sobre este tema y sobre todo, como te repetí, el fin es conocer el porqué de la situación. Cuando conoces el por qué, sabes que tienes que cambiar. Y ya depende de ti dar el paso para el cambio. A veces no nos gusta, a veces es difícil, pero es la única manera para poder cambiar tu vida. Y logras hacerte responsable de ti mismo. Y eso es, creo que es un logro maravilloso, que las personas sean conscientes, presentes y responsables de quiénes son. ¿Qué opinas tú respecto del origen de las enfermedades? ¿Estarían entonces en estos campos, en el emocional, en el psicológico? Manifestación de la enfermedad energética. Y la enfermedad energética muchas veces se da por bloqueos energéticos que hay en el cuerpo, por situaciones no resueltas, por emociones que aún no han sido digeridas. Y si no te atreves a cambiarlas, a verlas, estas se van a ir acrecentando, se van a ir alimentando de su propio dolor, de su propia angustia, de su propia miseria, y van a ir creciendo y van a ir afectando a este cuerpo energético. Y van a manifestarse en el cuerpo físico como enfermedades. Todos los órganos son como pequeños depósitos de emociones. Y todos los órganos manejan diferentes emociones y las digieren de diferente manera. Por eso, cuando hay mucho sufrimiento, cuando hay mucho dolor, cuando hay mucha pena o depresión, diferentes partes de los órganos energéticos, fíjate, del cuerpo energético, de ese doble cuántico, se empiezan a afectar. Pero en sí la misión del cuerpo físico es estar sano. Si tú permaneces en un estado emocional feliz, alegre, en donde aceptas las situaciones que vienen para ti como aprendizajes y las disuelves en tu organismo, en tu vida como simples aprendizajes, tu cuerpo físico, su misión es mantenerte saludable, es mantenerte en óptimas condiciones. Por eso la enfermedad en sí no debería existir. Somos nosotros y nuestros pensamientos quienes nos enferman. Exacto. Hay que aprender a vibrar alto, digamos, y a los pacientes hay que enseñarles a autosanarse. Sí, la verdad que sí, a mí me gustaría mucho, yo tengo ese sueño utópico en donde esto sería parte complementaria, coayudante de una sanación física, de un diagnóstico clínico. Creo que sería lo mejor, sería lo perfecto, llevar ambas partes conjuntamente para que la persona sane su cuerpo físico y sobre todo sane su alma, su cuerpo energético. Así es. Yo no sé, me parece que en Ecuador es diferente, pero por lo menos acá en esta parte del hemisferio, en Chile, las personas están muy como, bueno, yo creo que en Ecuador también, como que es algo de todas partes, ¿cierto? Que la gente se lleva más por, o sea, no todas, pero como que creen más en la parte científica, ¿no? Como en la parte resultista
inmediata de cualquier situación, digamos, médica, porque también tiene una parte lógica, ¿no? Pero por supuesto en la medicina alternativa o en todo lo alternativo siempre, siempre puede haber una salida diferente, una sensación de bienestar mayor, a lo mejor no al corto plazo, pero sí, sí de una manera como de encontrar qué es lo que está fallando y poder como encontrar el engranaje y poderte autosanar. ¿Qué nos puedes decir en tu experiencia de esta nueva situación que quizás es de un tiempo acá donde las personas creen mucho en la parte científica solamente y muchas personas, digamos, les cuesta como acercarse a lo que es la sanación holística, transpersonal? Sí, efectivamente, a las personas les gustan dos cosas: los hechos que puedan comprobar y las salidas fáciles, las soluciones fáciles, inmediatas. Si tienes un dolor de cabeza, te tomas unas aspirina. Si tienes un dolor de estómago, te tomas una pastilla. Si te rompiste un hueso, te haces una resonancia magnética, te operan y listo. Pero cuando empiezas a trabajar en tu interior, no es tan fácil, porque tienes que empezar a ver lo que no quieres ver. Tienes que empezar a hacerle frente a aquello que te está haciendo daño. Y muchas personas no les gusta hacer eso, porque tienen miedo de sufrir, de enfrentarse a sus propios miedos, a sus propios demonios. Entonces es más fácil, más rápido tomarse una pastilla, adormecer el dolor y seguir sufriendo por él. Tarde o temprano el cuerpo lo va a resentir, el cuerpo no va a aguantar y va a desencadenar una enfermedad mucho más grande, mucho más fuerte, hasta que te lleve al punto en donde el cuerpo físico te obligue a que veas dentro de ti, a que veas el porqué de esta enfermedad. Y ahí es cuando Exacto. las personas en esos últimos instantes se llenan de valor porque sienten que ya no tienen tiempo y deciden ver dentro de sí. Y muchas veces personas han sanado enfermedades incurables cuando han decidido y han tenido el valor de mirar dentro de sí. Porque como te decía al principio, cuando conoces el porqué, lo sabes cambiar, puedes cambiarlo. Y cuando lo cambias, lo solucionas, el cuerpo ya no se resiente, ya no tiene este bloqueo, ya no tiene por qué seguir enfermo. Exacto, cuando uno todavía puede hacerlo, en definitiva. Porque cada persona tiene su momento de partir, a lo mejor lo que me dijiste me recordó mucho al momento cuando falleció mi papá y efectivamente en los últimos momentos él tuvo un despertar espiritual importante que yo como hija lo noté. A lo mejor nadie más se pudo haber dado cuenta, pero ese acercamiento a Dios o al yo superior y vi muchas cosas, vi como una película donde efectivamente no hay nada más que hacer. Y entonces esa situación, no sé cómo explicarla, pero lo que sí sé es que dentro de todo, él trascendió una parte muy importante que quizás eran cosas innecesarias con las que él cargaba, cosas como las que hablamos, que están nada más en la creencia, que a veces, muchas veces es una creencia condicionante, equivocada. Entonces, pues la verdad es que veo que muchas personas puede pasar eso en nuestra vida que a raíz de cargar con pesos que no nos corresponden y otros que sí, obviamente, pero como que no lo sabemos equilibrar, ¿no? No encontramos una forma de sosegarlo sin hacernos daño. Y esa es como una parte, digamos que creo yo que debemos aprender a no hacernos daño, a amarnos más, o sea, amarnos principalmente, creo yo, porque si no, esa sensación de siempre delegar, como que ocurra algo especial para poder sanarnos, es lo que nos impide sanar. Y bueno,
Para eso igual estamos los terapeutas, pero sin duda encaminarse a esa parte en donde siempre la sanación depende no de una sola sesión, sino de lo que yo pueda integrar de esa sesión para poder empezar a autosanarme, para poder empezar a retroalimentarme también de la sanación que he recibido. Y efectivamente hay que tomar en cuenta que cuando tú llamas sanación, la persona es quien se sana a sí mismo. Nosotros como terapeutas tan solo estamos señalando el porqué, dando los Exacto. caminos, las herramientas para que la persona vea, entienda qué es lo que me está haciendo daño. ¿Qué está Y como tú pasando? dijiste, algo muy importante y muy difícil a la vez es amarse a uno mismo, porque el sistema completo en el que vivimos está enfocado hacia afuera. Absolutamente Exacto. desde que nacemos estamos programados, condicionados a amar a papá, a amar a mamá, a amar a mis hermanos, a amar a mi abuelo, a amar a mi maestro, a amar a mi perro, a amar a mi mascota. Y cuando me amo yo, cuando me doy ese lugar tan importante y definitivo que es el amor propio, el amor a lo que uno es. Y los Exacto. padres del sistema deberían enfocarse en eso, en que la persona, el niño, el ser humano que está naciendo, que se está desarrollando, enfoque todo su potencial para valorarse, para generar su autoestima, su autoconfianza. Y con eso tienes un ser saludable emocionalmente, independiente y que es capaz de hacer frente a todo lo que se le venga encima. Pero la Exacto. vida no es así. Depende de nosotros darnos ese lugar Exacto. y ese valor. Exacto, porque la vida muchas veces también mientras más luz tienes es como que te quiere hacer sentir lo contrario y entonces hay una como situación en la que uno realmente si logra sacar esa luz es un verdadero eh, héroe de su propia vida, ¿no? Sí, ciertamente. Pero es el sistema, es el lugar en donde nacemos, la creencia, la cultura, y te lo comento así porque hay semejanzas culturales muy aferradas en las personas que vienen de México, de Colombia, de Chile, de Argentina, y aunque nos distanciamos por miles de kilómetros, los problemas siempre son los mismos. Y el problema fundamental en todas las personas es que no sabemos darnos el valor ni el lugar que nos merecemos. ¿Por Así qué? es. Porque desde pequeños hemos sido programados que hay que servir, que hay que ayudar, que hay que esto, pero ¿a qué horas me ayudo yo? O sea, y no es que suene egoísta, sino es la realidad. Yo tengo que ser Exacto. primero para ayudar al resto. Sí, o al menos tiene que haber un equilibrio, ¿no? En donde yo no esté, digamos, fuera de un servilismo, sino que esté incorporada, o sea, me sirvo a mí y por lo tanto tengo mayor capacidad de poder servir a otro, no al revés, que es lo que normalmente sucede. Y ciertamente sí es, y muchas veces caemos en estos servilismos, en estas situaciones que no son saludables para nosotros, porque hay muchos vacíos emocionales que necesitamos llenar con el agrado de otras personas, con el agradecimiento de otras personas. La Entonces aprobación muchas sobre todo. veces la aprobación, exactamente, Eso es y no como nos damos cuenta. pedir permiso para sentirme merecedora, merecedor. Y la verdad es que todos somos merecedores. Sí, ciertamente, así es. Pero no nos damos cuenta de eso y mientras no nos demos cuenta, vamos a seguir cometiendo los mismos errores y vamos a seguir sufriendo de la misma manera y lo peor aún que los ciclos se van a seguir repitiendo. Eso Es te muchas quería cosas que preguntar. también veo. Eso te quería preguntar. Fíjate que lo que has mencionado es una parte, detalle técnico de este tema, ¿no? Porque los bucles, lo cíclico dentro de algo que es como un remanente, digamos, que hay que trabajar, puede ser en las relaciones de pareja, con compañeros de trabajo, con ambientes que frecuentamos, sea cual sea, pero se producen una especie como de bucles en donde tú dices, esto ya lo viví, pero con otra persona, pero me está volviendo a pasar.
Y entonces así tú te encuentras una serie de historias, no, no sé si en terapia o también a nivel personal, por lo menos a mí me ha sucedido que a veces veo a una persona que me cuenta lo que quiere solucionar, en definitiva, pero cada vez que me cuenta, me va contando más y es como que como desenredar una madeja en donde ves que viene de de muchas situaciones cíclicas parecidas, incluso desde la niñez. Entonces entonces ahí yo no estudié psicología, mi carrera es trabajo social. Pero de todas maneras, a nivel terapéutico, que uno sí que tiene que encontrarse con un poco, entender de qué se trata la situación para poder ayudar a esta persona, ¿cierto? Lo que yo hago es alineación de chakras, sonidoterapia, y bajo ese contexto también he recibido las canalizaciones que te estaba mencionando. Pero a lo que me refiero es que esto de lo cíclico para mí ha sido una revelación como para poder entender y no caer en ellos. Y ciertamente me ha pasado. En algunos casos yo podría explicártelo de la siguiente manera. Es como que en tu línea de vida, en tu línea de tiempo, vives diferentes experiencias y en una de ellas te caíste, te manchaste de barro, por decirlo así, te levantaste haciendo uso de todas las fuerzas que en ti hay para seguir caminando y seguir caminando en tu línea de tiempo, en tu línea de vida, pero como no lograste limpiar ese manchón de barro, no aprendiste por qué te caíste, no aprendiste con una madurez emocional diferente, la vida te lleva a otro espacio, a otra situación, en otro tiempo, pero con más información, con más experiencia de vida. Y si te vuelves a caer, la vida te lleva a otro momento, pero siempre con más información. Entonces llegará un Exacto, punto, ya sea en esta misma vida o en la próxima vida o en 10 vidas más adelante, donde vas a tener más información y vas a tener una autopercepción de lo que yo estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Y cuando nuevamente encuentras el por qué, logras solucionar esa situación. Y aprendes y tienes un poquito de información más para crear tu propia experiencia, para expandirla o para crear experiencias nuevas y diferentes. Y exacto. eso yo creo que le falta a las personas ese autopercepción, dejar de vivir en automático y empezar a sentarse en el presente, porque se dan cuenta del problema cuando ya ha pasado, cuando están sufriendo la consecuencia del problema, no cuando lo están viviendo. Si cuando lo están viviendo se dan cuenta, esto estoy haciendo mal, esto tengo que cambiar, me estoy relacionando con personas que no son saludables para mi propio desarrollo y desenvolvimiento, es fácil tomar la decisión, fíjate. Y ese es el gran poder que tienes, la decisión de decidir cambiar. Pero Exacto. necesitas una autoobservación y un nivel de conciencia o de información diferente para que puedas cambiar. ¿Qué tan fácil ha sido para ti? Y disculpa que te lo pregunte, me hubiera gustado que hubiera salido en el video, porque para mí igual era importante, pero yo respeto tu opción. Cómo ha sido para ti ser como metamorfosis andante? O sea, que un momento ha sido de una forma, después de otra, y para ti no ha habido problema con eso. O sea, como que las personas que tienen el nivel de sensibilidad como tú, me imagino que son personas que no les cuesta mucho mejorar y por lo tanto no tienen apego a esa parte de la personalidad que fueron quizás en la adolescencia o quizás cuando fueron creciendo o en diferentes roles que a uno le toca entablar o hacer, porque uno en definitiva quiere crear su propia realidad. Entonces, lo que yo veo una parte es la pregunta hacia ti. Lo que yo veo también en las personas es que muchas veces por apego a esa personalidad les cuesta generar los cambios de vida que deberían realizar. Sí, te entiendo enteramente. En mi caso personal, yo siempre me he caracterizado por ser un observador. Me gusta observarme, me gusta observar a las personas, analizar el porqué. Siempre vamos al porqué de las cosas. Y cuando te preguntas el porqué, te das cuenta de que hay
muchas situaciones que anteceden al comportamiento principal. Entonces te das cuenta que las personas que se comportan, digamos, que tienen comportamientos autodestructivos, si buscas el porqué, ves que vienen de familias disfuncionales, que han tenido problemas emocionales y no han tenido la información o la guía para poder transmutar eso, para poderlo cambiar, para salir de esa espiral de dolor, de autoflagelación y tomarlo como enseñanza, verse lo fuerte que uno ha logrado al poder superar todo eso y convertirse en una persona mejor. Exacto. Eso yo creo que es la característica principal para que las personas logren un cambio realmente significativo en sus vidas. Y nosotros como terapeutas deberíamos dar el ejemplo, ser los primeros quienes se autoobservan, los primeros quienes están en continuo cambio, en continua búsqueda de información, de experiencias, de experimentos, porque somos nosotros quienes con toda la información que vamos recabando a través de sesiones anteriores, de nuestra propia experiencia, de lo que leemos, tenemos mejores herramientas para guiar a las personas que vienen con nosotros. Y que Y hacemos siempre es experimentos eso, con una guía. nosotros mismos. Sí, la verdad que sí. A veces salen bien y a veces salen mal, A veces pero sale al mal. final del día es experiencia. Y eso es lo que cuenta. No hay bien ni mal en realidad en esta vida, es la creencia de lo que queremos que salga bien o que salga mal. Más bien lo que hay es un deseo innato en las personas por evitar el sufrimiento. Eso es lo que la gente no quiere. Y muchas veces el sufrimiento te ayuda a transformarte, te ayuda a ser mejor. El sufrimiento es la herramienta clave para que te des cuenta de lo que en verdad eres capaz. Sí, ahora que lo mencionas, pues justamente por el temor al sufrimiento es que a veces las personas también reaccionan de formas que no son correspondientes con su ser de luz. Eh, y es por eso, justamente por temor a darse cuenta, ¿no? Sí, es que es difícil, es muy difícil, la verdad, batallar contra los demonios que uno lleva dentro. Y muchas veces ha costado tanto salir de episodios depresivos que tan solo pensar en que puedes volver a ese estado te hace negarte y bloquearte de tratar de entrar y luchar con el por qué te ocasionó eso. Y la verdad que son situaciones complejas que necesitan mucho estudio y una forma muy, muy, muy precavida, con mucho tiempo y profesionalismo para poderlas irlas levantando, irlas resolviendo. Y que también hay que considerar sin duda que no hay que dar un consejo gratuito, me refiero con gratuito a que sin que te lo pidan, porque si fuera nada más sanar a la gente, podríamos sanar a todo el mundo, pero tiene que estar dispuesta la persona. Es que ahí empieza la verdadera magia. Tú no puedes sanar a alguien que no quiere ser sanado. Exacto. Simplemente no lo puedes hacer. No. Exacto. Y esa parte es una parte del proceso muy interesante porque a lo mejor es verdad que uno se vuelve un poco más fría, pero también te devuelve la certeza, la seguridad de que de lo que hablábamos hace un minuto, ¿no? Que yo también pasé por un proceso servilista total. Y entonces cuando me di cuenta que sí, es bueno sentir la satisfacción de servir a otro, pero tiene que haber una correlación también en la otra parte y sobre todo en la autoestima de uno, ¿no? Que tiene que haber como un equilibrio. Somos buscadores constantes Sí, te entiendo. de armonía, de paz, entonces imposible que pueda en ese orden generarse lo contrario, o sea, deberíamos ir de menos a más. Claro, es que ahí viene lo, la base del ser humano. Como seres humanos conscientes, racionales, completamente sociales, lo que buscamos siempre es esa retroalimentación de validación con las demás personas. Siempre buscamos un muchas gracias, una sonrisa, un abrazo, algo que nos demuestre que lo que nosotros estábamos haciendo, el servicio que estábamos dando a la otra persona es bien recibido.
Y eso nos alimenta nuestra propia autoestima y sobre todo nuestro pequeño y peligroso ego. Pequeño y peligroso, sí, es verdad. Bueno, yo digo que mientras uno utilice al ego como herramienta, pues la verdad es que puede ser de mucha ayuda, que es lo que yo llamo integrar la sombra. Pero lógicamente que muchas veces es una voz engañosa que podría como hacernos tener demasiado cuidado del que en realidad debemos tener. Y hay que mantenerlo a raya, no hay que dejarlo que se escape de lo que en verdad es, porque el ego en sí eres la percepción de tu mismo ser, de tu persona Exacto. como mujer, como hombre, como tú te identificas, como tú quieres que las demás personas te vean. Pero cuando eso se distorsiona, se vuelve un gran peligro, porque distorsiona nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos y expectativas hacia las demás personas. Y como Exacto. están bajo un ego distorsionado, es donde vienen los problemas. Entras Es en la donde no nos misma, sentimos aceptados por la otra persona. exacto, con esa necesidad de aprobación basada en lo exterior, hace que uno pueda equivocarse po, de la forma como uno se proyecta, que no es del interior hacia el exterior, sino del exterior hacia el interior. Entonces, ahí el ego hace de las suyas. Sí, la verdad que sí. Hace de las suyas y de una manera tan sutil que tú no lo No ves, te porque dan está cuenta. tan profundamente en el inconsciente que simplemente sale y actúa y volvemos a la autoobservación, porque cuando te das cuenta de que algo que está sucediendo no va o no está alineado a lo que tú eres o lo que tú sientes, en ese momento lo puedes cambiar. En ese momento has dominado tu ego y has decidido no identificarte con él. Y cuando no te identificas con el ego, ahí eres realmente libre. Voy a cambiar un poco de tema porque me parece muy interesante la conversación contigo, José. ¿Cómo se manifiesta para ti el mundo de los sueños? El mundo de los sueños. Yo te podría decir que es un lugar en donde realmente somos libres a través de nuestros deseos más ocultos en nuestro inconsciente. Es el lugar en donde vamos a descansar y a ser quienes realmente somos. Porque cuando estamos despiertos estamos muy limitados por nuestras creencias, por la sociedad, por todo lo que tú quieras. No somos al 100% de lo que en verdad quisiéramos ser. Pero cuando dormimos, nos escapamos de este mundo de sueños, somos completamente libres, damos rienda suelta a nuestros deseos más íntimos. Y cuando nos despertamos es como venir de un recreo bien merecido, de un descanso en donde te sientes feliz, aunque no lo recuerdes, pero estás feliz, estás descansado porque has logrado hacerte a ti mismo o completarte a ti mismo en este otro espacio. Exacto. Para mí el mundo de los sueños también es un espacio donde vivo otro tipo de experiencias que a lo mejor tienen que ver con lugares, personas y situaciones. Y luego los anoto a veces no, pero depende. Y sin querer apegarme mucho, siempre creo que me tienen que decir alguna cosa y también creo que estoy trabajando algo. ¿Qué opinas tú de eso? La verdad que sí, es un lugar en donde podemos comunicarnos con otras entidades, otros seres, en otros niveles de energía, de densidad. Pero esos mensajes muchas veces no logran ser captados por la parte racional, porque es como que nos dividiésemos, entonces como que la parte subconsciente lo sabe todo y es fácil de comunicar con otros seres, con otras entidades, en emociones, en sensaciones, mensajes importantes que muchas veces nosotros los buscamos por problemas que llevamos en la cotidianidad, pero cuando regresamos a veces no se filtran como deberían, a veces no están completos o no los entendemos bien, pero lo que sí entendemos es la emoción, el sentimiento con el cual nos despertamos, en donde nos Así es. sentimos bien, tranquilos, como que hubiésemos resuelto algo
que no sabemos qué es, pero ya está resuelto. Exacto, ¿no? Como la sensación de haber experimentado algo que solucionó alguna cosa. ¿Qué cosa será? No sé, pero con la sensación uno se queda tranquilo. Bueno, y también hay diferentes calidades de sueño, ¿no? Hay sueños que pueden ser también vivencias de otra vida. ¿Qué opinas al respecto? Sí, la verdad que se ha dado muchas veces este tema, porque te comento que tuve una paciente que soñaba mucho que se hundió un barco y donde ella moría ahogada y moría congelada, y era un sueño muy recurrente. Y ¿Ya? esto le afectaba en su vida diaria porque ella tenía un hijo pequeño de 1 año, 2 años, y tenía un miedo que se acerque al agua, tenía terror de que se aleje de ella, tenía una fobia muy, muy grande de que le pasase algo. Cuando hicimos la sesión, nos dimos cuenta que en una vida anterior ella había sido una sobreviviente de este famoso hundimiento del Titanic y ella se salvó, pero su hijo murió congelado. Mm, Entonces, cuando vimos toda esa vivencia de esa vida, cuando regresó a tierra, ella quedó en un estado catatónico, totalmente perdida, con con esta desesperación de haber perdido a su hijo. Y cuando muere es algo que no sana en esa vida, pero queda latente, queda un trauma muy, muy fuerte en su ser, que ahora al tener circunstancias similares como el mar, como el agua, como los barcos, como un hijo pequeño, es como que desencadena esos recuerdos traumáticos. Y aunque parece difícil de creer, viene de una vida anterior, viene de una vida pasada. Y después de hacer la sesión logramos resolver eso y ahora se encuentra mucho mejor. Es como un cambio completamente evidente para los miedos que manejaba en aquel entonces. excelente para manejar fobias, entonces la terapia se llama hipnosis regresiva, ¿cierto? Sí, 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 es que como el nombre lo dice, hay que regresar al momento, al lugar en donde se gestó eso, en el cual no tuvimos las herramientas emocionales, psicológicas, mentales para poderlo resolver y se queda con nosotros. Sí, bueno, yo creo que ha sido bastante ilustrativo poder conversar contigo. De verdad que me quedo con muchas ganas de poder seguir grabando podcasts para ambos podcasts, para tu podcast que se llama Hipnosis Regresiva y para el mío que se llama Claridad. Así que te agradezco mucho por esta instancia. Espero, después te voy a seguir escribiendo por interno también para informarme un poco más acerca de poder dar la mano. Y por eso también creé ese grupo en Facebook llamado Claridad, porque me parece que tenemos mucho para retroalimentarnos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por esta hermosa entrevista, por esta hermosa conversación que hemos tenido y estamos a las órdenes. Cuando gustes podemos tomarnos un tema en específico y hablar horas de horas. Perfecto, muchas gracias, José. Te mando un gran abrazo, te felicito porque toda la información que está disponible en tu podcast es bastante contundente, bastante importante respecto de todos estos temas que uno tiene curiosidad de poder aprender, de poder saber. Me encanta mucho eso de que puedas abrir unos cursos, una escuela dedicada a esto. Y nada, pues me quedo muy contenta de conocerte y pronto estaremos en contacto. Muchas gracias. Igualmente, gracias, gracias a ti y vuelvo y repito, siempre estamos dispuestos para colaborar, para conversar, para lo que tú gustes. Ha sido en verdad un placer haberte conocido y poder desarrollar tan bonita afición, tan bonito podcast. Muchas gracias. También gracias a nuestros oyentes por estar siempre presentes, por apoyar nuestras redes sociales, nuestros canales por donde nosotros damos a conocer estas pequeñas semillitas de sabiduría, de experiencias. Y nada, Saludos a todos quienes nos escuchan. Un fuerte abrazo de mi parte. un abrazo, muchas gracias. Chao. Ah,